¿Cómo están, jóvenes? Vamos ahora a empezar con la resolución de los problemas correspondientes a la semana 2 del ciclo 2017-2. ¿Ya? Recuerden, en esta semana hay tres temas, ¿no? La primera es congruencia, la definición, teorema de congruencia. La segunda parte es desigualdades geométricas. Y la última es el paralelismo. Ya, vamos a empezar con la primera parte. Problema número 1. Nos dicen, por dato, el triángulo ABC y CDP son congruentes. Listo. Voy a colocar aquí dato. Triángulo ABC congruente con el triángulo CPD. Listo. Este problema es para recordar justamente la definición de congruencia. ¿Qué quiere decir la congruencia? Que existe una correspondencia entre los vértices de ese triángulo y los vértices del otro. Esa correspondencia me da de que a ángulos de igual medida le debe corresponder lados de igual longitud y viceversa. En este caso, puedo decir que al lado AB le corresponde el lado CP. ¿Y eso qué significa? Significa que el lado AB mide igual con el lado CP. ¿De acuerdo? Digamos, aquí este lado mide igual con él. Y además, mira, frente a este lado hay un ángulo que mide 80. Sería el vértice, el ángulo que está de vértice en D. El ángulo que está en D es congruente con el ángulo que está en C, del otro triángulo, de este triángulo. Entonces, aquí el ángulo de este triángulo debe medir 80 grados. Listo. ¿Qué más? Notan que aquí hay un ángulo que mide 2 alfa. En el otro triángulo también debe haber un ángulo que mide 2 alfa. ¿Cómo sé dónde está? Para eso la correspondencia. ¿En qué vértice se encuentra? En C. En C, del triángulo ABC. A ver, continuando. El ángulo en A de este triángulo mide 2 alfa. ¿Quién es su correspondiente? El ángulo que es en C, del otro triángulo. ¿Cuánto mide aquí? 2 alfa. En el otro triángulo su correspondiente, pero en C, o sea, este ángulo tiene que medir 2 alfa. Vamos a anotar eso. Por esta congruencia puedo decir la medida del ángulo ACB es igual a 80 grados y la medida del ángulo DCP en el otro triángulo va a medir 2 alfa. ¿Y qué ocurre? Alrededor de C hay un ángulo que mide 80 y otro que mide en total 5 alfa. ¿Qué determinan estas dos figuras? Un par lineal. Por par lineal, par lineal, 80 grados más 5 alfa me tiene que dar 180. Esto pasa a restar 100. 5 alfa igual a 100. Alfa tiene que ser igual a 20 grados. Listo. Te piden justamente hallar alfa y la respuesta es 20 grados. Siguiente problema. Dice, en este caso, no se indica que AB igual a AC. AB mide igual con AC. ¿Ya? Y mide igual con BP. Mide igual con BP. Y también miden igual con PQ. Listo. A partir de estos datos, se pide hallar X, A y X. Noten esto, jóvenes. En el triángulo BAC, los lados, estos dos lados que miden iguales, determinan un ángulo que mide alfa. Y aquí en el triángulo PBQ está ocurriendo exactamente lo mismo. Entonces, aquí como el ángulo mide alfa, podemos asegurar
que el triángulo BAC es congruente con el triángulo BPQ. BPQ. ¿Qué congruencia? ¿Recuerda? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Listo. Ahora, ¿qué aprovechamos? Mire, podemos aprovechar, por ejemplo, que el tercer lado BC, ¿sí? El tercer lado BC, este lado mide igual, el lado BC mide igual con el lado BQ. Mide igual con ella. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahora, como ellos miden iguales, ¿qué está ocurriendo en este triángulo? Como estos dos lados miden iguales, podemos decir que este triángulo es isósceles. O sea, este ángulo que ve aquí va a medir 70 grados. Bien. Eso hay que anotarlo acá. Debido a esta congruencia, podemos decir que BC mide igual con BQ. Y además, en el triángulo CBQ, triángulo isósceles, aquí el ángulo mide 70. Entonces, note lo siguiente. En este triángulo, el ángulo en Q mide 70. Entonces, por la correspondencia que hay entre los vértices, lados y ángulos, si en Q el ángulo mide 90, en el otro triángulo, el ángulo en C, en este triángulo, el ángulo en C también debe medir 70. Y además, entonces, la medida del ángulo ACB es igual a 70 grados. Siguiente paso. En C, otra vez, en C, este ángulo con todo esto determinan un par lineal. Entonces, decimos aquí por par lineal, X más 140 me tiene que dar 180 grados. ¿Cuánto sale X? 40 grados. Ya está. Muy bien. En la figura dice AD es igual a AB más CD. Como no sé cuánto mide AB ni CD, coloco aquí una letra A, una letra B, y esto va a medir A más B. Listo. Si queremos buscar en esta figura triángulos congruentes para aplicar nuestra teoría, nos vamos a dar cuenta que eso no es posible, así tal como está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Dejarnos llevar por el sentido común. Note que aquí, en este triángulo, tienes un lado A, un ángulo que mide alfa, y digamos este lado, bolitas. Entonces, por abajo tendrías bolitas, alfa y un lado que mida más B. Como aquí en este triángulo hay un lado que mide A, lo más lógico va a ser en esta parte es separar esta línea D en dos partes. Usted tendrá que decidir una parte que mida A, la otra B, o aquí B y aquí A. Ahí déjese llevar por el sentido común, ¿qué más le conviene? Y se va a dar cuenta que en realidad, que aquí lo más adecuado a hacer es ubicar el punto, digamos, Q, para decir que esto mida A, que esto mida B. ¿Qué se gana con eso? Al trazar esta línea, este triángulo es congruente con él. ¿Qué congruencia? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Está? Escribimos eso. Triángulo BAP es congruente con el triángulo QAP. QAP. ¿Qué congruencia? Lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué decimos, no? ¿Qué aprovechamos? Como ya tenemos tres elementos congruentes, vamos a aprovechar la congruencia de los otros tres. ¿Cómo saber cuáles? Simplemente fíjese que tiene una que no tenga la otra. Aquí, opuesto por el vértice, por ejemplo,
En ese triángulo hay un ángulo que mide X. En su congruente aquí debe haber otro ángulo que mide X. ¿Cómo saber quién es? Hay varias formas. Si me dejo llevar por el dibujo, digo, a X le corresponde A. En el otro triángulo, a este lado A le debe corresponder un X. O si no, guiándome por la notación, puedo decir, aquí el ángulo en P de este triángulo con el ángulo en P del otro triángulo deben medir iguales. ¿Listo? Entonces decimos aquí, medir el ángulo APQ X. Bien, siguiente paso. Note que para este lado ya lo tenemos todo. ¿Ya? Lado B, beta ángulo y lado serrucho. Lado B, el ángulo beta y lado serrucho. Entonces podemos decir que este triángulo y este otro son congruentes. La misma congruencia, ¿no? Triángulo PCD congruente con el triángulo PQD. PQD. Lado, ángulo, lado. Entonces, ¿qué aprovechamos? En este triángulo hay un ángulo que mide X. ¿Ya? Es un congruente, eso está en P, es un congruente en P de este triángulo, también debe medir X. O sea, el ángulo QPD. QPD debe medir X. Esto mide X. ¿Está? Y decimos ahora en P, aquí, par lineal, la suma de estos nos tiene que dar 180. ¿Cuánto sale X? 60 grados. Listo. ¿Ya? Siguiente problema. Bien, en este problema 4 hay una corrección. ¿Ya? Hay que cambiar en esta parte. A partir del sí, aquí, hay que agregar esto. ¿Ya? La medida del ángulo ABP, medida del ángulo ABP, es igual a 2 veces la medida del ángulo CPD. Y también hay que agregar que el ángulo BAP, la medida del ángulo BAP, es igual a... Ya. Hay que agregar esto y claro, hay que obviar ese dato. Eso está mal. Ya vamos a trabajar con se va a trabajar con esta información. Entonces empezamos. En un triángulo equilátero ABC. Dibujamos nuestro triángulo equilátero. Triángulo ABC. Dice, en su interior se ubica el punto P, más o menos por aquí. De modo que, y además, D es un punto de la prolongación de AC. Habrá que prolongar AC. Más o menos por aquí. Ese sería el punto D. ¿Qué más? Luego, los datos, ¿no? La medida del ángulo ABP, la medida de este ángulo, es el doble de la medida del ángulo CPD. A ver, si este ángulo mide algo, alfa, esto por dato va a medir el doble. Después dice el ángulo BAP, el ángulo BAP. Este ángulo tiene la misma medida con el ángulo PAC, con él. Digamos beta, beta, beta. Bien. Además, PC mide igual con CD. PC debe medir igual con CD. Listo. AB tiene que medir igual con PD. Listo. Con todas estas condiciones hay que hallar la medida del ángulo CPD. O sea,
en otras palabras, el valor de alfa. Bien, podemos decir esto, ¿no? Como aquí los lados miden iguales, este triángulo es isósceles, así que este ángulo debe medir alfa. ¿Qué más? El triángulo que tenemos aquí, ABC, es equilátero, así que podemos afirmar que este lado mide igual con él y también con él. ¿Está? Ahora observen esto. Este triángulo tiene serrucho beta bolitas. Este otro triángulo también tiene serrucho beta bolitas. Podemos afirmar que el triángulo BAP es congruente con el triángulo CAP. La congruencia lado, ángulo, lado. Ahora, ¿qué aprovechamos? Por ejemplo, en este triángulo hay un lado que es bolita, el tercer lado. Acá también, el tercer lado, esto tiene que ser bolita. O si no, usando la correspondencia, CP bolita, CP bolita, BP también bolita. ¿Ya está? ¿Qué más? El ángulo en B de este triángulo, el ángulo en B, con el ángulo que está en C del otro triángulo, deben medir iguales. O sea, este ángulo que está en C debe medir 2 alfa. Listo. Acá decimos, de esta información, PB mide igual con PC. Y también podemos decir que la medida del ángulo PCA o ACP es 2 alfa. ¿Qué se ha ganado al hacer todo esto? Antes de seguir, uno dirá, profe, pero era obvio que esto mide 2 alfa porque esto es la suma de los dos. ¿Sí? Yo me imagino que usted lo ha pensado de esa manera. Recuerden lo siguiente. Aquí la idea es evitar usar esas propiedades de la suma de los ángulos internos 180 y que la suma de dos ángulos internos me da el ángulo externo no adyacente a ellos. Eso es un resultado que es consecuencia del quinto postulado de Euclides la siguiente semana. O sea, nosotros no lo podemos utilizar. Queremos resaltar en esta semana la congruencia de los triángulos. Que ustedes lo puedan utilizar es otra cosa. Ustedes sí lo pueden usar. ¿De acuerdo? No se haga problemas. Queremos hacerles ver la importancia del orden, de cómo se debe empezar a estudiar el curso. ¿Ya? Ahora, ¿qué más? Noten que este triángulo tiene lados bolita, serrucho. Aquí tiene lados bolita, serrucho. Entonces podemos afirmar que el triángulo BPC es congruente con el triángulo PCD. ¿Qué congruencia? Lado, lado, lado. Ahora, ¿qué provecho le sacamos? Entonces, si aquí los ángulos en la base miden alfa, aquí también. Eso mide alfa y eso también. Entonces, la medida del ángulo PCB es alfa. Eso, como el triángulo ABC es equilátero, entonces 2 alfa más alfa me tiene que dar 60. ¿Cuánto sale alfa? 20. Listo. Siguiente problema. Problema 5. Dice, ¿no? En un triángulo ABC, ahí tenemos los 3 lados del triángulo. X es un número entero. Halle el perímetro del triángulo. Vamos a dibujar al triángulo. Triángulo ABC, más o menos así. ABC. El lado AB mide 2x menos 1. El lado BC mide 6 menos x. Y este último lado mide 3x menos 1. A partir de este tema, los problemas que vamos a resolver son los correspondientes a
las desigualdades geométricas. Aquello donde están los teoremas de correspondencia, de desigualdad triangular, de existencia y del ángulo externo. ¿Ya? El detalle es cómo me doy cuenta de cuándo voy a utilizar esos teoremas. Muy simple. Cada vez que en un problema está la palabra entero, como lo ven acá, es un indicio para decir, aquí en este problema voy a utilizar teoremas que involucran desigualdades. ¿De acuerdo? En este caso. No tengo relación de ángulos, así que aplicar el teorema de correspondencia no sería lo adecuado. Tengo lados. Entonces voy a aplicar aquí el teorema de existencia, pero hay un pequeño problema. Respecto a qué lado voy a aplicar el teorema. Por ejemplo, si yo tomo en cuenta este lado, diría, esto es menor que la suma, y está bien. Esto debe ser mayor que la diferencia, pero ¿cómo resto? 2x menos 1 restado con 6 menos x, o 6 menos x restado con 2x menos 1. ¿Cómo resto? Tendría que saber quién de los dos es mayor. ¿De acuerdo? Pero eso no se puede saber hasta que no se sepa cuál es el valor de x. Lo que usted debe notar es que eso sí lo puedo aplicar respecto a este lado. ¿Por qué? Porque entre estos dos sé que este lado es mayor que él. ¿Se dio cuenta? Entonces, aquí voy a aplicar teorema de existencia respecto al lado 6 menos x. Ese lado, 6 menos x, es menor que la suma de los otros dos. 2x menos 1 más 3x menos 1. ¿Está? Viene para acá, sería 5x, pasar para allá 6x. Eso sería menos 2, 8. Simplificamos, 4 tercios. Es menor que x. Eso por un lado, eso cuando usted dice que este lado es menor que la suma. Ahora este lado es mayor que la diferencia. Mayor que la diferencia, dices, ¿cuánto es la diferencia de los dos? Resta esto con él, te va a dar x. Es menor que 6 menos x. Entonces, viene para acá, sacar la mitad, x va a ser menor que 3. Relación 1, relación 2, y acá decimos de 1 y 2, x es un número menor que 3, pero mayor que 4 tercios. Y el único número entero entre estos dos es 2. ¿Cuál es el valor entero de x? Ah, no. Hay el perímetro. Hay el perímetro. Bueno, eso es fácil. Aquí entonces x es 2. El perímetro del triángulo. Sería, sumando acá, si esto es 2, 4, menos 1, 3, más 6 menos 2, 4. 4 menos 1, aquí 2, 6, 5. ¿Cuánto sale esto? 12. Respuesta, 12. La B. Dice, a un estudiante se le dejó el trabajo de construir triángulos con varios listones. Estos listones miden 30, 40 y 60 centímetros. ¿Cuántos tipos de triángulos isósceles el estudiante puede construir usando solo para cada triángulo 3 listones? ¿De acuerdo? Usando para cada triángulo 3 listones. Y ojo, dice triángulo isósceles. O sea, no debo tomar en cuenta dos tipos de triángulos. Los equiláteros y los escalenos. O sea, el estudiante podrá formar triángulos con lados 30, equiláteros de lado 30, o equiláteros de lado 40, o equiláteros de lado 60, pero esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos tipos de triángulos isósceles? Vamos por ello. Dice, tengo acá mi triángulo ABC. Voy a suponer que estos dos lados son los que miden iguales
y este lado es el lado desigual. El valor de B solo puede tomar tres valores. Tiene tres opciones. Digamos, si B es 60, entonces, ¿cuáles son los valores de A? Repito, A no podría ser 60 porque sería equilátero. Queremos que sean isósceles. Entonces, el valor de A puede ser 40-40. Noten que cumple con la desigualdad, ¿sí?, triangular, o cumple con el teorema de existencia. A puede ser 40. Pero si usted dice que A sea 30, esto no cumple con el teorema de existencia, ya que eso mide 60, 30 y 30, ¿de acuerdo? No cumplía la desigualdad. Entonces, cuando B es 60, A puede ser 40. No puede ser, repito, 30. ¿Qué pasa si B es 40? ¿Qué pasa con A? Si esto es 40 y los lados miden 30, noten que 40 es menor que la suma, que es 60. Y si está bien, no habría ningún problema. A podría ser 30. Ahora, A puede ser 60 o no. Esto va a ser 40. Pues. Si esto es 40, menor que la suma, 120. ¿Sí? A tendría que ser, A podría tomar el valor de 60. El otro valor que podría tomar B es 30. Pregunto, si B es 30, A puede tomar el valor de 40. Diga, 40 aquí, cumple con la desigualdad triangular, menor que la suma y mayor que la diferencia. Claro que sí. A es 40. Y también el valor de A puede ser 60. Entonces, ¿cuántos triángulos hay? Aquí hay uno, aquí hay dos, aquí hay tres, y aquí hay cuatro. Con esto, 5. Respuesta, 5 tipos. Listo. ¿Sí? Puede tomar 5 triángulos. Listo. ¿Qué sucede acá? En la figura, CP menos AP es 2. Halle el valor entero de PD. Halle el valor entero de esta línea, PD. Recuerda, como está la palabra entero, entonces la idea es buscar una desigualdad. ¿Ya? Entonces, para eso voy a apoyarme en los datos. Voy a resaltar lo que me dice el problema. AB igual a PC. AB igual a PC. No solamente eso, miren 6. 6 aquí, 6 aquí. ¿Ya? CD. Ese dato aquí en borrador, CD menos AP igual a 2, lo puedo transformar en esto. Pasa al otro lado, CD es igual a 2 más AP. Si esto mide A, entonces esto tiene que medir A más 2. ¿Listo? Listo. En borrador lo voy a borrar. Listo. Con esa información, el valor entero de PD. Bien, veamos. Otro detalle que aquí nos da el dibujo, como ellos miden iguales, estas son mis bolitas. ¿Ya? Mira acá. Este triángulo tiene 6 beta A. Acá hay 6, aquí hay beta, y aquí hay una parte que mide A más 2. Entonces usted se da cuenta que aquí puede separar, puede coger un punto Q y separar en dos partes. Obviamente, ¿no? Una parte va a medir A y la otra tiene que medir 2. Voy a borrar ahora esto que ya no me va a ayudar. Listo. ¿Qué ganamos con eso? Al trazar la línea PQ, este triángulo es congruente con este otro. ¿Ya? O sea, si este triángulo es isósceles, su congruente también tiene que ser isósceles. Vamos a anotar eso acá.
triángulo ABP congruente con el triángulo CPQ. Lado, ángulo, lado. Entonces, el lado PQ debe medir 6. Esto va a medir 6. ¿Y qué ocurre aquí? Ajá, triángulo PQD. En este triángulo, desigualdad triangular. Ese lado es menor que la suma, 8. Mayor que la diferencia, ¿sí? 4. Usted dirá, profe, según esto, los valores enteros de X son 5, 6 y 7. Pero solo me piden hallar uno, porque dice, hay el valor entero. ¿Cómo decido cuál de los tres es el valor de X? Mira, vamos a notar esto. Este ángulo también mide beta. ¿Ya? Listo. ¿Quién es mayor? ¿Beta o teta? ¿Quién es mayor? En el triángulo PQD, note, este es un ángulo externo. Hay un teorema del ángulo externo que me dice, el ángulo externo es mayor que cualquiera de los internos no adyacentes. Beta mayor que teta. Entonces, mirando a este triángulo, como beta es mayor que teta, X es mayor que 6. Ajá, dice acá relación 2, relación 1, de 1 y 2, usted va a decir 6 es menor que X y X es menor que 8. ¿Cuál es el único número entero entre 6 y 8? ¿Cierto? X tiene que salir 7. Esa es la respuesta. 7. Ya, con este problema empezamos a hablar de la última parte, lo que corresponde al paralelismo, ¿no? Acá tenemos que esas dos rectas son paralelas, estas dos L4 y L3 también. Esto mide X, esto mide en total 4X, hay X. Listo. Vamos a notar esto. Primer paso. Mira, este ángulo mide 90 grados. Yo no sé cuánto mide esto, pero lo que sí puedo decir es que la suma de los dos me tiene que dar 4X. O sea, el problema se va a resolver si logro saber cuánto mide este ángulo. Hay dos maneras de conseguir la medida de ese ángulo. Mira, este problema se acomoda a la teoría que tenemos acá. Cuando dos líneas son paralelas y le trazamos una línea secante a ellas, este ángulo mide igual con él. Este ángulo mide igual con él. Ángulos correspondientes. Ángulos alternos internos. ¿Ya? Pero eso cuando la línea es secante a las dos paralelas. En este caso no hay líneas paralelas, pero no hay línea secante a ellas. Fácil, usted dice, profe, puedo hacer esto. Prolongo esta línea y prolongo esta hasta que se corte. Acá hay un punto de intersección, acá hay un ángulo. Como esta línea es paralela con ella, entonces este ángulo mide igual con este ángulo. ¿Está? Y como las dos líneas son paralelas, este ángulo mide igual con él. Y ahí está la clave. ¿Cuánto mide este ángulo? Sin esforzarte, dices, opuesto por el vértice, esto mide X. Entonces, esto mide 80 menos X. Son paralelas. Esto mide 80 grados menos X. Entonces, este ángulo también debe medir 80 grados menos X. ¿Listo? Listo. Eso hay que anotarlo, ¿ya? A ver, aquí habría un punto A, un punto B, un punto C. L3 paralela con L4. L3 paralela con L4. Entonces, la medida del ángulo ABC sería igual a 80 grados menos X. Siguiente paso, en B.
en B. 4x tiene que ser igual a 80 grados menos x más 90 grados. Pasa al otro miembro, 5x, igual a 170 grados. X, 170 entre 5, ¿cuánto es eso? 34 grados. Esa es la respuesta. Ahora, si usted me dice, profesor, ¿hay una manera más rápida? Claro, sí la hay. Para ello habría que recordar, cuando usted tiene dos ángulos con lados paralelos, este par de ángulos tienen que medir iguales. Alfa igual a beta. Este lado es paralela con él y este lado es paralela con él. ¿Cómo demuestro que alfa es igual a beta? Se prolonga. Como ellos son paralelos, esto mide alfa. Como ellos también son paralelos, esto es igual con él. ¿Se dio cuenta? Cuando los lados de dos ángulos son paralelas, este par de ángulos tienen la misma medida. Note eso acá. Este es paralela con ella, este es paralela con ella. Así que este ángulo mide igual con ella. ¿Cuánto mide? Todo es 80 por esto. Esto mide 80 menos x, esto también. ¿Sí? Es otra manera. Muy bien. Bien. Acá nos dicen que L1 y L2 son paralelas, hay x. ¿Sí? Hay x. Bien. Podemos decir esto. Recuerda que la suma, cuando estas dos líneas son paralelas, de este ángulo con este ángulo y este otro, nos tiene que dar 180. ¿Ya? Veamos. Esto va a medir 180 menos beta. Entonces acá decimos L1 paralela con L2. Entonces, alfa más x más 180 menos beta es igual a 180. Se cancelan. Y que sería igual a beta menos alfa. Entonces, para hallar x hay que hallar beta menos alfa. ¿Cómo hallo beta menos alfa? Para eso tengo este valor 64. Como este punto no se encuentra en esta recta L1, ni tampoco en L2, puedo por aquí trazar una paralela. ¿Qué garantiza esto? El quinto postulado de Euclides. ¿Qué gano con esto? Como ellas dos son paralelas, este ángulo va a medir 2 alfa. Igual, como estas dos son paralelas, este ángulo 2 beta mide igual con todo esto. Voy a escribir eso. L2 paralela con la recta L. Esta es la recta L. Entonces, 2 beta es igual a 64 grados más 2 alfa. Mitad, mitad y mitad, 32, pasa a restar, beta menos alfa es igual a 32. Y qué curioso, ¿no? La diferencia es 32 y la diferencia también es x. Por lo tanto, el valor de x es igual a 32. ¿Listo? Siguiente problema. En este caso, las tres rectas son paralelas. La suma entre alfa y beta es menor que 238. Entonces, hay el menor valor entero de x. Recuerda, cuando está la palabra entero, se buscan desigualdades. En este caso, tenemos como apoyo esta desigualdad. O sea, ya no hay que buscar la desigualdad, aquí está. Lo que hay que hacer es que en esta desigualdad se vea involucrado el valor de x. ¿Ya? Para eso vamos a hacer todo esto. L1 paralela con L3, primer paso. L1 paralela con L3. Entonces, x debe ser igual a teta más phi. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es encontrar una relación entre alfa más beta y teta más phi. Por ejemplo, aquí, como L2 es paralela con L3, entonces beta más 3 phi me tiene que dar 180.
L1 paralela con L2. Entonces, 3 teta sumado con esto que mide alfa, también nos debe dar 180. Alfa sumado con 3 teta igual a 180. Relación 2, relación 3, relación 1. ¿Qué hacemos? Sumamos. Tendríamos alfa más beta más 3 veces teta más phi, igual a 360. ¿Y está? Entonces, de aquí, alfa más beta sería igual a 360 grados menos 3 veces teta más phi. Pero teta más phi es x, menos 3 veces x. 360 grados menos 3x es menor que 238. Esto pasa a restar, ¿sí? Hacemos los intercambios. Esta diferencia me va a dar, pasa a restar, sería 122. 22, 3x, dividimos. Te va a dar algo de 122 entre 3. ¿Cuánto más o menos? 40 puntos y algo, ¿no? 40 puntos y algo más. Eso es menor que x. ¿Cuál es el menor valor entero de x? 41. Listo. Esa es la respuesta. Dice en la figura, María se encuentra en el punto A. Se encuentra en el punto a igual distancia de los puntos M y N. O sea, en otras palabras, nos están diciendo que este segmento tiene que medir igual con este otro segmento. ¿Qué más? AB 200. AB 200. ¿Cuánto mide AC entonces? X. ¿Ya? Mire, notan que aquí el triángulo es isósceles. O sea que este ángulo mide igual con él. Por lo tanto, los adyacentes, esto que ve aquí, esto que ve acá, también miden iguales, ya que son los suplementos de beta. Suplemento de beta. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre entre este triángulo y este otro? Suplemento, bolitas alfa, suplemento, bolitas alfa. ¿Cómo son los triángulos? Congruentes. Triángulo MBA, congruente con el triángulo NSA. ¿Quién lo garantiza? La congruencia ángulo-lado-ángulo. Entonces, el valor de X sería 200. Se acabó. Dice, ¿no? En una construcción se tiene 2 varillas metálicas de 3 y 10 metros. Para formar luego un triángulo, se debe escoger una tercera varilla. Hay 3 opciones. La varilla A, ¿ya? Mide 7 metros. La varilla B mide 13 metros. Y la varilla C debe medir 10 metros. Entonces, ¿cuál de esas varillas se debe escoger? Acá dibujamos un triángulo, donde aquí va a estar una varilla de 3 metros, otra de 10 metros y X. Para poder formar un triángulo, en este caso PQR, hay un teorema que dice, ese lado debe ser triángulo PQR menor que la suma 13, mayor que la diferencia 7. O sea, las varillas que miden 7 y 13 no pueden ser consideradas. La única varilla que se debe considerar aquí es 10. X es 10, lo cual permite decir que la varilla que se debe escoger es la C. Qué coincidencia, la clave es la C también. Listo. Aquí tenemos AC, representa una zanja
de forma rectilínea que tiene una longitud de 13 metros. Por las condiciones del terreno se quiere ubicar un punto B, de modo que se trace una zanja entre A y B de longitud 4 metros. Ya. Y además el ángulo ABC, este ángulo debe ser obtuso. ¿Está? Ahí es la diferencia del mayor y menor valor entero entre la distancia de B y C. El mayor valor entero entre la distancia de B y C. ¿Listo? Dices, en primer lugar, en el triángulo ABC podemos decir, ese lado es menor que la suma y mayor que la diferencia, que sería 9. Ahora, podemos decir que el menor valor entero de x es 10, eso no habría ningún problema. Pero decir que el mayor valor entero de x es 16, eso es discutible. ¿Por qué? Como teta es más de 90, entonces el lado que le corresponde 13 es el lado mayor. O sea, 13 tiene que ser mayor que x, lo cual hace que restringamos más los valores de x. 9 es menor que x y x es menor que 13. X mínimo, 10. Y x máximo o mayor, 12. ¿Qué te piden? La diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre los dos? 2. Esa es la respuesta. En la figura, estas tres rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Hay X. Observando el dibujo, L2 paralela con L3 nos permite decir que teta es 20. Teta, 20 grados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo aprovechar que L1 y L2 son paralelas? Pues mira esto, L1 paralela con L2. Entonces, X es la suma de este ángulo con él. ¿Sí? ¿Cuánto mide este ángulo? Ya, este ángulo con el que está por aquí, con este otro, son suplementarios. Y esto mide X menos teta. ¿Ya? Entonces, este ángulo tendrá que medir 180 grados menos X menos teta. ¿De acuerdo? Ahora aquí decimos como son paralelas, entonces X tiene que ser igual 3 teta más 180 grados menos X más teta. Más teta. ¿Está? Eso viene a sumar 2x. Igual. 4 teta más 180. Simplificamos. X sería igual a 2 teta más 90 grados. Pero teta es 20. 20 grados. Reemplazas acá. 20 grados. Y el valor de x tiene que ser 130 grados. Listo, la clave, la D. Muy bien, jóvenes, hemos llegado a una semana más. La siguiente clase, la siguiente semana, corresponde a los teoremas asociados a los ángulos en un triángulo. Ahí se va a estudiar las consecuencias justamente del quinto postulado de Euclides. ¿Ya? Hasta la próxima.